Y eso es lo que siempre han buscado, que el hombre esté siempre en confrontación. Y que en esa confrontación entonces salgan de ahí los más oscuros pensamientos. Ahora ha llegado el momento entonces donde esos pensamientos tienen que cambiar. Y tienen que cambiar entonces primero devolviéndole la imagen original, con lo que empezamos a grabar por los 5 sentidos. Con el conocimiento. Porque con el conocimiento que estamos recibiendo ahora entonces vamos a empezar a investigar y a profundizar en lo que verdaderamente sí somos. Y es que poseemos una imagen original y que debemos recuperar en este momento. Ese poderío interior, que es la fuerza del espíritu, las fuerzas del alma y la inteligencia de los 5 sentidos, que al momento que se unen, logran la libertad de ese hombre y deja de ser un Adán, porque ahí se cumple entonces lo que dijo Pablo, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir? Que ahora con el conocimiento de la verdad, esa fuerza crística original de la esencia de los soles que ellos contienen, esa fuerza universal que está dentro de mí, dentro de mi corazón y dentro de tu corazón, va a empezar a resurgir, y esa va a ser la respuesta ante todo el engaño y la trampa que ellos tienen contra el hombre. La energía creacional del verbo dio origen a todas las cosas, y es ahí donde viene toda la energía viviente del hombre. Desde ahí viene viajando ese pensamiento perfecto de las creaciones, desde el principio del verbo. Y queda registrado así entonces, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando entonces del principio original, donde el verbo y el principio eran 7 espíritus de Dios. Y luego esa fuerza de esos 7 espíritus se conforman en un Dios Padre. Y luego dice, y el verbo era Dios, entonces a través del Hijo vástago nació todas las creaciones. De la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la de hierro, hasta llegar al momento de la creación de lo que somos nosotros ahora. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir entonces que esa luz, de la misma que contienen los soles del universo, de las galaxias, de esa misma luz fuente, esa misma luz es la que le da vida al hombre. Y esa es la que llevamos en nuestro corazón. Esa vida entonces es la que debemos empezarle a darle fuerza. A esa luz que vive en nuestros corazones, pero que debe alimentarse con imágenes verdaderas. Y ahí es donde viene la importancia de los 5 sentidos. Porque si yo sigo viendo películas de violencia, si yo sigo viendo y escuchando lo que no debo escuchar, vamos a hablar entonces, por ejemplo, de la música actual, el reggaetón y todas esas cosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será que entonces todas estas canciones, estas películas, el cine, la revista, el internet, está cargado de tanta mentira, engaño, perversidad, vicios en contra de la humanidad? Porque quieren dañar los sentidos, porque saben que si usted guarda esas imágenes falsas de 13 ciclos, usted no puede ajustar esas imágenes a la fuerza de su corazón, porque vive de manera inconsciente, no despierta. Pero que ahora empieza entonces una toma de conciencia. Por eso que la primera conciencia que nosotros debemos tomar está en primero comprender los 5 sentidos de lo que está entrando por ellos. Entonces ya yo empiezo a entender que debo dejar todas esas cosas que me contaminan. Tomo conciencia de ellos, entonces automáticamente empieza una restauración dentro de mí. Y esa luz verbo empieza a manifestarse, pero tengo que irme alimentando de imágenes, de conocimiento, de verdad, de cosas de la misma creación, de la naturaleza, de la fruta, de lo que es real verdaderamente. Porque hasta el momento ha sucedido algo. El hombre lo han alejado de todo ese principio luz para contaminarlo. Pero es ahora entonces cuando nosotros aprendemos a contener la imagen viva de lo que es la misma fuerza del verbo. Y si ustedes ven la imagen que están ahí, notarán que hay muchas estrellas ahí. Vean la cantidad de soles que hay, la cantidad de universos, galaxias que están ahí.
Bueno, así como viven ahí, viven dentro de cada uno de nosotros. O sea que el mismo verbo se manifiesta en el hombre, para que el hombre contenga la luz y con ella aprenda a ser un creador. Entonces, de estas fuerzas del Padre Eterno y de Bárbelo el Santo Espíritu, porque de las fuerzas del Padre y la fuerza de la Madre, que son las fuerzas Él y ella en la creación, nace la fuerza crística, el Cristo, el Dios producido por sí mismo de la fuerza del vástago. Y a través de ella entonces se generan las razas de oro, de plata, de bronce y la de hierro. Y de estas razas entonces es la que contenemos nosotros en este tiempo. Y de ellas es que vienen los hombres de las estrellas. Los hombres de las estrellas, Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, que son parte de los que entregan estos mensajes, vienen de la esencia de estas razas matrices originales. Y vienen para enseñarle al hombre lo que es por dentro. Pero el detalle es que esta rebelión no viene de ninguna de ellas. Esta sucede por allá en el reino de Sofía. Vamos a decir así. Después en la raza de hierro, en el tiempo. Y se aborta de las entrañas un espíritu infernal. Se desvió la idea del conocimiento original y esta humanidad aborta de sí misma este aborto que es ese espíritu infernal. Y ese espíritu infernal entonces hizo mucho daño. De eso hay registro entonces lo que habla Apocalipsis 12, porque dice que empezó a invadir mundos. Y de ahí entonces estos mundos se levantaron y lo sacaron hasta que fue arrojado aquí a la tierra. Muchos pensarán, ¿y por qué fue aquí a la tierra? Ya vamos a entender más adelante dentro de lo que es un plan. Porque el hombre, la tierra, tiene todas las condiciones para levantarse en este momento. Y es ahora, en este momento, cuando nosotros empezamos a identificar entonces plenamente qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Entonces estos reinos originales, que no son los de la estatua de Nabucodonosor, sino los originales y verdaderos de donde provenimos nosotros, nuestras razas matrices originales. Está Armosel, Oroyel, Daibitai y Elelet. Armosel entonces tiene 3 reinos que son gracia, verdad y forma. Oroyel tiene el pensamiento posterior, la percepción y la memoria. Cada uno de estos reinos y estas fuerzas viven dentro de estas condiciones, pero también se les dotó al hombre de la tierra comprensión, amor e idea. También nos lo entrega ¿quién? Daibitai. Y esto es bien importante porque en muchos escritos se ha hablado de que cuando por ejemplo se habla de hijo de David o el león de David, no señor, no es porque sea el David el Dios de los judíos, el rey judío, no, eso no es así. Es porque vienen directamente de estos reinos, de Daibitai, que son organizaciones estelares, que son los que traen y nutren al hombre del conocimiento original para elevarlo a la memoria viva original. Ustedes dirán, ¿y dónde puedo conseguir esa información? Ahí está en el libro secreto de Juan, para que la comprendamos y la entendamos. Porque esto fue lo que entonces reveló Jesús para que el hombre en este tiempo descubriese cuál es la imagen original, no la falsa a la que le enseñaron entonces estos poderes infernales. Es la imagen perfecta que llega en este momento. Y el Elet entonces trae la perfección, la paz y a Sofía. Y es ahí entonces, dentro de ellas, entonces donde estas 4 grandes edades comprimen en el hombre de la tierra la esencia pura original para que se levante en este tiempo a través de sus 5 sentidos y lo dotan de esa esencia original para que en este tiempo implosione las fuerzas del verbo con las que nos vamos a levantar en este tiempo. Y dice así: pues el pensamiento del hombre es creador y produce frecuencias de pensamiento. Es una realidad. ¿Qué pensamiento tenemos ahora? ¿Será que tengo un pensamiento de miedo? ¿Será que es de odio? ¿Resentimiento? Pero ¿y si es un pensamiento de amor? Entonces depende a la condición que el hombre tenga la vibración del pensamiento, en esa medida se conecta a las fuerzas de su corazón. Entonces, cuando el pensamiento está conectado a la imagen falsa, ¿qué pasa en ese momento?
las vibraciones del cuerpo se vuelven muy bajitas. Y es ahí donde entran las enfermedades. Y las personas entonces se enferman. Miren algo bien interesante. La mayoría de las enfermedades que existen en la humanidad, primero son psicosomáticas, más que genéticas. Y estas enfermedades entonces se producen gracias a eso, a que el hombre no entiende cómo funciona ese pensamiento porque no ha reeducado sus 5 sentidos. Ahora que ya aprendimos a reeducar nuestros 5 sentidos, comprendemos entonces que debemos eliminar todo aquello que genera una imagen falsa. Porque así con ellas entonces ves que vamos a contener la creación original. Y esa condición entonces tiene que ser bien importante. El hombre tiene un cuerpo, tiene un espíritu y tiene ¿qué? Un alma. Este cuerpo, este espíritu y esta alma son las condiciones que están contenidas dentro de mí y dentro de ti que me escuchan. Los niños también la tienen. ¿Y qué va a pasar con los niños? No, ellos van a aprender. Son espíritus que ya llevan un trabajo en encarnaciones, pero que ahora en este tiempo se suman al proceso del aprendizaje que tienen que sumar en este momento del cumplimiento. Así que tranquilo. Si usted papá está escuchando, si usted mamá está escuchando, bueno, de lo que usted aprenda y de lo que usted encarne de este conocimiento es lo que le va a enseñar a él. Y ese va a ser el impulso de ese futuro hombre o mujer que se va a llevar esta fuerza original dentro de sus corazones. Así que ahí está la respuesta para todo eso. Entonces, en el cuerpo está el ser y estar del hombre, que tiene que irlo grabando con sus propias memorias. Dentro del espíritu está la energía de los 7 espíritus de Dios, o los 7 logosoles, que él tiene que ir perfeccionando. ¿Cómo? A través del pensamiento, a través de lo que está grabando, a través de una conciencia que él debe ir tomando y madurando en este tiempo. Y el alma, entonces ahí tenemos la fuerza del corazón y ahí está contenida la gran conciencia creadora. Pero que tiene que haber primero una conciencia, primero en el hombre, espiritual, para que esa conciencia creadora lo reconozca y diga, ah, esas son imágenes de 24 ciclos. Muy bien, esas son las imágenes que necesita y esas son las imágenes que lo van a avanzar y lo van a ir conectando. Porque hay algo bien importante. Hay algo bien importante en todo esto. El tiempo de la creación en el que estamos nosotros viviendo, vamos a conocer más adelante que las imágenes 24 son las que estamos aprendiendo en este momento. Pero también existen imágenes de 72 y de 144 ciclos. Pero eso pertenece a otros días creacionales, más avanzados, más elevados. En la medida que nosotros vayamos avanzando en esos días creacionales y en esas memorias de creación, nosotros vamos a ir recuperando aquellas dotes que pertenecen al pensamiento. Por ejemplo, la clarividencia. Eso es natural en el hombre. Pero mientras sigan existiendo imágenes falsas, mientras sigan existiendo imágenes que no son, automáticamente entonces no nos podemos conectar a esa condición espiritual. Entonces, ahora que comienza esto, con estas 3, esto es lo que conforma en el hombre el espíritu de verdad. Porque aprende a contener y aprende a manejar estas condiciones, esta fuerza para generar algo llamado la purificación interior. Cada pensamiento producido se debe sincronizar con la frecuencia de la creación y es así. Cada pensamiento que usted tiene, eso lo registra el corazón. Entonces, si usted tiene un pensamiento de tristeza, entonces esa vibración baja mucho. Pero cuando usted tiene un pensamiento de claridad, de bondad, de perfección, de amor, en ese momento la vibración empieza ¿a qué? A cambiar totalmente. Y eso es lo que vamos a empezar a generar nosotros. Que en la medida que avancemos, ese mismo pensamiento que tiene ese logosol, nosotros nos vamos a ir sincronizando con la fuerza del corazón y con la fuerza de los logosoles, de los soles del universo, y con ellos vamos a empezar a cambiar de vibración, y es ahí donde viene el rompimiento de todas las estructuras de este mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo un hombre tan sencillo? Nosotros no tenemos bombas atómicas, nosotros no tenemos los armamentos que tienen la rebelión. La pregunta es, ¿y por qué quieren destruir al hombre entonces? Porque justamente es esto lo que va a suceder con nosotros,
que en la medida que nosotros encarnemos esta fuerza y las comprendamos, elevamos y crecemos entonces nuestra vibración, nuestro pensamiento, y destruimos esas tinieblas. Pero primero comienza desde adentro. Y es ahí donde entonces los 144.000 son los que traen esta fuerza, porque la vibración del pensamiento y la fuerza de ellos es por encima del hombre normal. Vienen decididos, llenos de amor, llenos de muchas ganas de trabajar y de luchar porque la vida permanezca. Y esa fuerza y esa energía por dentro los ilumina como un sol. Imagínense 144.000 soles, y no solamente 144.000, muchos más, que en este tiempo entonces van a empezar a crecer, a despertar esa energía creacional y a elevar esa fuerza para decir automáticamente entonces que las tinieblas desaparecen y no tienen más cabida en la tierra. Y es entonces, este es el plan de vida, porque eso es lo que estamos aprendiendo, que ese hombre nuevo que están haciendo en este momento tiene por dentro entonces los 12 discípulos. Y ya vamos a entender por qué. Representa los 5 sentidos y los 7 logosoles o memorias de vida creacional. Aconsejan al nacimiento de Pedro, la multiplicación de panes, carne del nuevo conocimiento, y peces, discípulos, herramienta en la nueva verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillo, que para poder nosotros entonces hacer esta nueva mutación y esta nueva transformación, porque habla del símbolo de Pedro. Lo que pasa es que Pedro sufrió una transformación. Él antes era un Simón, pero luego, cuando entendió el conocimiento que le trajo Jesús, ahí automáticamente él comprendió lo que llevaba por dentro, el Cristo. Y en ese momento entonces toma la conciencia plena de lo que tiene que hacer. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Dice entonces: carne del nuevo conocimiento y peces, discípulos, herramientas en la nueva verdad. Se hace el milagro, la cuántica de 5 panes y 2 peces que suman 12 cestas llenas de migajas. Del aprendizaje del nuevo trabajo espiritual, estos 5 panes encifrados son 5 sentidos humanos. Ahí está la grandeza. ¿Se recuerda de aquella parábola? De los 5 panes, los 2 peces. Bueno, son los 5 sentidos que en este momento, con el conocimiento que está recibiendo, porque tiene que ser transmitido. Por eso entonces que Gabriel, dentro del plan en sus 3 fases, dejó algo bien claro: tienen que llevar este conocimiento para que los hombres lo puedan entender y comprender, y entonces así lo puedan asimilar, aplicar y encarnar como conocimiento que está grabado ya dentro de ellos, pero tienen que rememorarlo. Entonces dice: 5 panes y 2 peces que suman 12 cestas llenas de migajas del aprendizaje del nuevo trabajo espiritual, y estos 5 panes encifrados son 5 sentidos humanos. Sumados 5 panes y 2 peces en el cifrado de 7 logosoles o templos que integran 5 y 7, las 2 sumas del discipulado interior del hombre de la nueva edad. ¿Qué quiere decir? Que usted lleva 5 sentidos, y 5 sentidos sumados con 7 logosoles, entonces da 12. ¿Qué significa? Sencillamente que es la unión de los 5 sentidos con el ser espiritual del hombre cuando se conectan a las imágenes 24, y con esas imágenes entonces es que él camina dentro del nuevo aprendizaje de los 24 ciclos y de las imágenes verdaderas que nutren al alma. Y esas imágenes verdaderas las reconoce el alma, y con ellas es que empieza entonces el proceso de mutación y de resurrección. Es ahora, en este momento, que se da este gran cambio. Y vean la hermosura entonces de esta niña. ¿Cómo la ven? ¿Sí la ve que está contemplando la creación? La está oliendo, la está palpando, la está quinta esenciando. Bueno, eso somos nosotros en este momento. Que al momento que llega el plan de la reeducación planetaria estamos comprendiendo muchas cosas que tal vez antes no entendíamos, pero que ahora, a través de estos 5 sentidos renovados, vamos a empezar entonces a crecer espiritualmente. Miren la hermosura entonces. Esa niña es esa nueva humanidad. Somos cada uno de nosotros, que empieza entonces a nacer de nuevo.
Y empieza a utilizar los sentidos para lo que es verdaderamente entonces. Y dice, pero el hombre que llega a la contemplación de las cosas reales es creador de una mente gigante. Claro, lo dice el código 2 de la lógica, que en la medida que el hombre obtiene el conocimiento, se expande en la medida del universo. Quiere decir que mientras más conocimiento, ojo, pero no cualquier conocimiento, es un conocimiento real. Es el conocimiento que trajeron los hombres las estrellas. Es el conocimiento que trajo Jesús, no el de las religiones, el que trajo Jesús. Y que lo dejó escrito en muchos libros. Y que lo dejó para el final de los tiempos como 7 verdades finales. Ese es el conocimiento que usted debe consumir ahora, que debe comer, debe quintesenciar para poder que esa mente empiece a ¿qué? A crecer. Y así podamos entonces derrumbar aquella mente que se alimenta de las imágenes falsas, la del cuerpo psíquico. Esa es la que tiene que desaparecer, porque aparece la mente original, de la que estamos dotados. Y dice entonces, pero el hombre llega a la contemplación de las cosas reales, creador de una mente gigante, asimila las sustancias del alma, y por eso piensa, escucha y habla con la conciencia. Y empieza algo, revisa sus sentidos, antes usados en las imágenes de cosas perecederas. Y aquí dice algo bien importante, antes. Porque ya con esto que usted está conociendo en este momento, ya va a empezar dentro del silencio a ver qué es lo que va a empezar a grabar dentro de sus 5 sentidos. Va a seguir grabando películas de guerra, lo va a seguir contaminando de sabores artificiales. No, ha llegado el tiempo entonces donde reeducamos nuestros sentidos y con ellos entonces empezamos a quintesenciar, y ahí sale el conocimiento del alma que nos va a guiar. Porque todo eso está contenido dentro de nosotros. Y aprende con ellos a ver las formas reales de lo eterno. Pero ese pensamiento de vida se forma en la vibración de los 5 sentidos. Ellos moldean el conocimiento solar. Los ojos descifran el símbolo de lo existente. Miren esto es tan hermoso. O sea que ya no solamente vamos a utilizar los ojos para ver lo que está pasando a nuestro alrededor, es que vamos a empezar a entender los símbolos del conocimiento, de las experiencias y la sabiduría que guarda entonces. Y entonces hace tiempo dejó Juan un escrito que dice así: aprende del niño, aprende del anciano, aprende de la hormiguita, aprende de todo, pero lo más importante es que tiene que aprender ¿de quién? De ti mismo. Entonces empezar a ver los símbolos que están contenidos dentro del hombre, porque para eso es que verdaderamente se le da los sentidos. Este es el verdadero significado para qué se nos da entonces los sentidos espirituales. Los oídos escuchan la voz interior del serviluz. O sea que dentro de mí hay una voz que hasta el momento me ha hablado y yo no la he escuchado. ¿Será que es la misma que me dice, hey, llévate el paraguas, pero no está lloviendo y cuando salgo, llovió? No le hice caso a la voz. Esa voz interior es la que en este momento nos va a guiar. Porque esa es la voz del Cristo que están haciendo que cada uno tiene que forjar y nacer. La fuerza verdadera. Pero tiene que tener el oído conectados a las fuerzas del ser para poder entonces escuchar esta voz interior serviluz. El gusto obtiene y da a conocer el sabor de la verdad que es. Entonces ya con el gusto ya usted va a poder probar qué es verdad y qué no es verdad. Ya usted va a saber discernir cuando venga alguien hablándole de cuento que no es. Entonces usted sabe cuándo sabe a café o cuándo sabe a chocolate. Esa condición es muy importante en este momento, porque cuando usted ya tiene identificado el sabor de la verdad y lo que significa, porque ya usted lo comprobó y ya sabe lo que es, ya no puede haber más engaño. Así se disfraza el pensamiento más bonito. Automáticamente entonces ya estos sentidos estén conectados al ser, no permitimos más imágenes falsas. Y el tacto percibe los abismos de la falsa verdad. Estos 5 sentidos son jueces auténticos del pensamiento de los 7 logosoles, las memorias del espíritu. Y aquí estamos hablando entonces de un nuevo hombre espiritual, que ya entonces no desgasta su vida en cosas que no tienen sentido. Y es ahí entonces donde llega la reeducación del pensamiento. Es la primera fase de esta reeducación, dentro de la comprensión de lo que vamos a seguir aprendiendo.
entender para qué se nos dan los 5 sentidos y comprender entonces cómo no debemos entonces ya más contaminarlo de esas imágenes falsas. El objetivo entonces de esta rebelión es contaminar al hombre y llevarlo al caos de lo que está sucediendo actualmente. Todo comienza entonces por la conciencia que empecemos a aplicar, primeramente dentro de estos sentidos, para así el conocimiento que estamos recibiendo entonces se active la fuerza espiritual y nos conectemos con el alma creacional que en este momento ya está dispuesta para que nos conectemos a ella. Ha llegado entonces el momento de entender todo este gran proceso del universo hombre que se levanta. Muchísimas gracias y donde quiera que te encuentres, no olvides que el Padre Eterno vive en tu corazón, pero hay que seguir entonces conectado a Él y vivir conscientes plenamente de esta fuerza. Ha llegado la supervivencia eterna, el plan de los hombres de las estrellas que llega en este tiempo. Un fuerte abrazo para ti.